Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Julián Centurión y con mi compañero Enzo Chirisola estudiamos el profesorado de Educación Física en el Instituto Superior de Formación Docente número 84. En esta ocasión nos tocó hacer un trabajo práctico para la materia Teoría Sociopolítica de la Educación. Nos tocó elegir una política de Estado y nosotros elegimos el liberalismo. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a leerle lo que fuimos marcando, en lo que fuimos haciendo durante todo el año sobre el liberalismo. Así que proseguimos. Primero vamos a definir el liberalismo, que se identifica como una actitud que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas, fundamentada en el libre albedrío y en el principio de no agresión. Promueve, en suma, las libertades civiles y económicas y se opone al absolutismo, al despotismo ilustrado y al conservadurismo. Constituye la corriente en la que se fundamentan tanto el Estado de Derecho como la democracia representativa y la división de poderes. Desde sus primeras formulaciones, el pensamiento político liberal se ha fundamentado sobre tres grandes ideas. La primera es que los seres humanos son racionales y poseen derechos individuales inviolables, entre ellos el derecho a configurar la propia vida en la esfera privada con plena libertad, y los derechos a la propiedad y la felicidad. Esto se basa en los tres derechos naturales de John Locke: vida, libertad y propiedad privada. Bueno, el segundo es que el gobierno y por tanto la autoridad política deben resultar del consentimiento de las personas libres, debiendo regular la vida pública sin interferir en la esfera privada de los ciudadanos. Y por último, la tercera, que dice que el Estado de Derecho obliga a gobernantes y gobernados a respetar las reglas, impidiendo el ejercicio arbitrario del poder. Bueno, seguimos. El liberalismo fue un movimiento de amplia proyección económica, política y filosófica, que defendía como idea esencial el desarrollo de la libertad personal individual como forma de conseguir el progreso de la sociedad. El desarrollo de los derechos individuales y a partir de estos el progreso de la sociedad. El establecimiento de un Estado de Derecho donde todas las personas sean iguales ante la ley, igualdad formal, sin privilegios ni distinciones. El acatamiento de un mismo marco mínimo de leyes que resguarden las libertades y el bienestar de las personas. El liberalismo está inspirado en parte en la organización de un Estado de Derecho con poderes limitados que idealmente tendría que reducir las funciones de gobierno a seguridad, justicias y obras públicas y sometido a una constitución, lo que permitió el surgimiento de la democracia liberal durante el siglo XVIII, todavía vigente hoy en muchas naciones actuales, especialmente en las de Occidente. El liberalismo europeo del siglo XX ha hecho mucho hincapié en la libertad económica, abogando por la reducción de las regulaciones económicas públicas y la no intervención del Estado en la economía. Este aspecto del liberalismo ya estuvo presente en algunas corrientes liberales del siglo XIX, opuestas al absolutismo y abogó por el fomento de la economía de mercado y el ascenso progresivo del capitalismo. Durante la segunda mitad del siglo XX, la mayor parte de las corrientes liberales europeas estuvieron asociadas a la comúnmente conocida como derecha política. Sus máximos exponentes son John Locke, que fue el primero en desarrollar una filosofía liberal, creó el derecho a la propiedad privada y el consentimiento de los gobernados. Kant, Rawls, Rousseau, Voltaire y Montesquieu. En el espectro político se ubica en la derecha, pero no extremista, ya que el mercado es más influyente que el Estado. El liberalismo es una doctrina filosófica y política que se caracteriza por ser una concepción individualista. En otras palabras, es una concepción para la cual el individuo y no los grupos constituyen la verdadera esencia. El liberalismo económico es la aplicación de los principios liberales en el desarrollo material de los individuos, como por ejemplo la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, impulsando la reducción de impuestos a su mínima expresión y reducción de la regulación sobre comercio, producción, etc. Según la ideología liberal, la no intervención del Estado asegura la igualdad de condiciones de todos los individuos, lo que permite que se establezca un marco de competencia sin restricciones ni manipulaciones de diversos tipos. Esto significa neutralizar cualquier tipo de beneficencia pública como aranceles y subsidios. El liberalismo económico es el pensamiento económico del liberalismo. Promueve la libertad económica y está en contra de la intervención del Estado en la economía. Surgió en Europa y fue desarrollada durante la Ilustración desde finales del siglo XVIII como una reacción a la intervención de los Estados en materias económicas. Este pensamiento fue llamado librecambismo y tuvo entre sus principales ideólogos al economista escocés Adam Smith.
Es una ideología individualista. En términos religiosos existe una plena libertad, así como los diferentes tipos de relaciones sociales consentidas, ya sean de carácter amistoso, amoroso o sexual, así como en aspectos de moralidad. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la religión era impuesta por las clases dominantes y se prohibía la práctica de cualquier otra religión que no sea la oficial. Para ir terminando, el respeto irrestricto a la propiedad privada y comunitaria con inmueble o mueble, tanto en lo que se refiere a habitación como asimismo a fuente o medio de producción. Instauración del sistema de economía de libre mercado, a través del libre juego de la oferta y la demanda. Tendencia predominante a la privatización de fuentes y medios de producción con escasa o mínima intervención estatal, acotando esta exclusivamente a la mediación en los conflictos que se generen entre los particulares. Bueno, ahora mi compañero Enzo Chirisola va a terminar este video hablando sobre el PAN, el Partido Autonomista Nacional. El Partido Autonomista Nacional fue un partido político liberal conservador argentino que tuvo preeminencia durante el periodo de 1874 a 1916, conocido en la historiografía moderna como régimen conservador. El PAN fue creado el 15 de marzo de 1874, con la unión de los partidos autonomista de Adolfo Alsina y nacional de Nicolás Avellaneda. Los candidatos del PAN triunfaron en todas las elecciones presidenciales realizadas entre 1874 y 1910. El periodo coincidió con una fuerte expansión económica en el marco del modelo agroexportador y la consolidación de las instituciones del Estado federal, con la elección de Avellaneda en 1874 y la unificación del Partido Autonomista y el Partido Nacional, se dio comienzo a la etapa del PAN en la historia argentina. De fuertes tendencias positivistas y de profunda convicción liberal, ideología que representaba a la Argentina, una tradición asentada y fortalecida, la cual se había generalizado desde décadas anteriores. Promovieron la libertad económica a través del modelo agroexportador y la modernización institucional argentina, que ayudó a promulgar la enseñanza gratuita, laica y universal en todo el territorio argentino. A pesar de su retórica liberal, han pasado a la historia como conservadores, debido a sus prácticas políticas de tinte oligárquico, manipulación de elecciones, clientelismo, falta de libertad política, etc. El grupo gobernante comenzó a referirse a sí mismo como término conservador a principios del siglo XX. En lo económico se estableció firmemente una economía de tipo periférica agroexportadora, que tardaría mucho tiempo en ser abandonada. El país disfrutó una época de gran crecimiento económico, impulsado por la expansión de las fronteras agrícolas, la extensión de las comunicaciones y transportes y una cierta tecnificación ganadera y agrícola. A raíz de este crecimiento económico se produjo también un notable aumento de la población, empujada por la inmigración de origen europeo, quienes además trajeron otros sistemas de partido, como los anarquistas y los socialistas. También se extendió una incipiente red de ferrocarriles y se modernizaron los puertos del país, especialmente el de Buenos Aires. Esto se logró bajo el lema Orden y Progreso. Consolidaron la división social de trabajo fomentada por el creciente mano de obra inmigrante, producto del doble proceso paralelo que caracterizó esos tiempos, la ley de colonización y la conquista del desierto. Esta nueva conformación social produjo la necesidad de generar una cierta argentinidad que respondiera al interés de forjar soberanía y ciudadanía. Antes de 1884, la educación física en las escuelas era un conglomerado de ejercicios gimnásticos, ejercicios militares, recreacionales y actividades físicas, que alternaban sistemáticamente entre lo obligatorio y lo opcional, entre las materias con horarios fijos y recreo. Este grupo siente un desprecio por las clases populares y piensa que el progreso es posible solo bajo un orden.
a través de la Ley 1420 que promulga la educación del Sistema Educativo Nacional.